que viene siendo pues, este estudio y bueno, pues vamos a seguir, ¿no? Vale, vamos para allá. Vamos para allá. Como venimos hablando, la carta de los Gálatas, casi de las más importantes del Nuevo Testamento, bajo lo que dice Dani, bajo las circunstancias históricas que esta iglesia, esta congregación, vivió. Como dice Dani, ¿qué vivieron? Las acechanzas y las manipulaciones y la comedura de cabeza de un grupo selecto concreto que eran los que lo llamaban los de la circuncisión, los judaizantes. De verdad estos eran los judaizantes. ¿Por qué? Refrescamos, ¿por qué judaizantes? Porque estaban imponiendo las leyes humanas a los convertidos griegos al Mesías. Entonces se lo estaban imponiendo como que si no hacían eso, no eran o no serían salvos. Que se apoyaran en esos méritos, en los méritos que tenía apoyarse en esas tradiciones. La tradición tiene nombre y apellidos. ¿Cuál es? Como lo vamos a ver aquí. Aquí justamente en este capítulo va a salir el detalle en un versículo que vamos a leer más para adelante. La ley oral, la famosa ley oral, que supuestamente según los propios judíos, según el Talmud registrado, viene desde el Sinaí. Pero eso lo dicen ellos, no lo dice la Torá. Entonces eso, ¿ves? Un grano más de arena que hoy sale en este capítulo, que se suma y aporta a los argumentos que hemos venido diciendo en los capítulos anteriores. Esto es otra cosa más, que lo apoya. Es decir, como dice Dani, los rudimentos que aquí habla, que dice Pablo que los Gálatas se querían volver, habiendo ya conocido al Mesías, justamente son estos. Estos son los rudimentos. El no gustes, no toques humanamente, porque la Torá no prohíbe cosas que ellos prohíben. Y bueno, todas esas cosas que ya sabemos. Entonces, bajo esto es Gálatas, que no se nos olvide. Me gusta siempre recalcarlo, ¿por qué? Porque si lees Gálatas aislado, pues no te vas a enterar de nada. Nunca podemos leer la Biblia aislada. Como igual siempre digo, como tampoco puedes ver una peli empezada. Pues entonces no te vas a enterar de nada. Hay una historia, una saga, una trilogía, o las 20 películas de Marvel. Si te ves solo la última, pues no, tienes que ver las 20 anteriores. Eso me pasó a mí, que vi la última y no me enteré de nada. Entonces, ¿por qué? Porque la historia tiene un inicio, un enlace, un desenlace. Esto es lo mismo. Entonces, bajo esto vamos a empezar el capítulo 4. Y vamos a fijarnos también, gracias a nuestro maestro, el que nos consideramos que es maestro porque por lo menos sabe más que nosotros y nos lo ha demostrado, de que aquí hay unas palabras en griego que son importantes de precisar, porque las palabras en griego nos van a ayudar un poco al contexto, también histórico, hay que decirlo, porque que no se nos olvide que en esta época, en Galacia, en esta historia, la sociedad era de una forma y tenía unas leyes. Por ejemplo, en esta época la esclavitud era típica y corriente. Había esclavos, sirvientes en las casas, en las familias. Eso lo usa Pablo para explicar cosas. Y el griego ahí nos va a ayudar. Y hay como 2 o 3 palabras que he apuntado que las vamos a desarrollar. Entonces empezamos. Capítulo 4. Vamos a leer del 1 al 8. Digo, además, que entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es dueño de todo. Más bien está bajo guardianes y mayordomos hasta el tiempo señalado por su padre. De igual modo, nosotros también, cuando éramos niños,
éramos esclavos sujetos a los principios elementales del mundo. Ojo, estos 3 versículos muy, muy certeros, lo que acabo de decir. Pero cuando vino la plenitud del tiempo, que ya sabemos lo que es, lo sabemos, Elohim envió a su Hijo. Al nacer de mujer, y aquí es donde viene la precisión griega, la palabra, en mi Biblia han puesto, nació bajo condena legal, para que redimiera a los que estaban bajo condena legal, a fin de que recibiéramos la adopción de hijos. Y por cuanto ustedes son hijos, Elohim envió a nuestros corazones el espíritu de su Hijo que clama Abba, Padre. Así que ya no eres más esclavo sino hijo. Y si hijo, también eres heredero, por voluntad de Elohim. Sin embargo, en otro tiempo, cuando ustedes no habían conocido a Elohim, le servían a los que por naturaleza no son deidades. En cambio, ahora que han conocido a Elohim, o mejor dicho, ya que Elohim los ha conocido, eso es importante también, fijarse en ese detalle, quién conoce a quién tiene la iniciativa, si el humano o Dios, la tiene Dios. ¿Cómo es que se vuelven de nuevo a los débiles? Y mira cómo a los débiles y pobres principios elementales. ¿Quieren volver a servirlos otra vez? Y luego vamos a seguir con el 10, pero vamos a quedar hasta ahí. Lo que siempre venimos diciendo, Pablo lo único que hace es intentar sacudirles y despertarles, porque en muchas personas, claro que lo estaban consiguiendo. Estaban consiguiendo este grupo de que muchos hermanos de esta congregación de los Gálatas se estuvieran vamos a decirlo así, retrocediendo y apoyarse en donde se apoyaban este grupo. Claro, también piénsalo, por convicción religiosa también, pero también que no se nos olvide que este grupo de los de la circuncisión, este grupo sectario, también sería por intereses, ¿sabes? Porque se los querían llevar a su terreno. ¿Qué pasa? Que es curioso que eso está sucediendo en el siglo XXI también. ¿O acaso no estamos viendo cómo el judaísmo moderno se está abriendo más a predicar a las naciones, a abrirse canales de YouTube, los rabinos, a hacer cada vez más vídeos, enseñanzas, para cazar a los gentiles y a los mesiánicos? Porque es que el problema está ahí, y a los mesiánicos es más fácil, porque ya están con un pie más. Un gentil, bueno, sí, les podrán entrar por otro lado, pero, y esto lo están haciendo. Entonces este problema está aquí y está en este siglo, y eso lo sabemos los que seguimos un poco el judaísmo, y lo que nos hemos seguido, pues yo lo veo clarísimo con la cuarta revolución esta que quieren hacer. Pues el movimiento jasídico se está poniendo ahí. Entonces vamos a no me ir tan, ya eso ya lo sabemos, vamos a centrarnos un poco en los tecnicismos y vamos a fijarnos en el versículo 4. En el versículo 4, decirme qué pone en vuestras Biblias, porque yo sé que la BIM a veces traduce bien, a veces no. Pero ¿qué dice, por ejemplo, en la Valera? ¿Qué dice? Nacido bajo la ley. Bajo la ley, con artículo. En la Valera pone bajo la ley. Con artículo. Se basa en la ley. Vale, y tú, Yasmina, también tengo, pero cuando tú tienes la textual, ¿no? Sí, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, con minúscula. Bajo la ley, vale. Pues Con minúscula bajo la ley. Con minúscula, sí. ¿Y lo demás con mayúscula? ¿O con? Todo con minúscula. Vale, pues ¿dónde está el problema? El problema está, como siempre lo decimos, en el artículo. El problema está en que ponga bajo la ley. ¿Por qué? Porque hemos visto que en griego y en hebreo
Para ley hay diferentes expresiones. Una es la ley del gobierno, otra es la ley cuando se refiere a la Torá, y otra es la ley oral, la de la tradición judía. Entonces nos tenemos que estar todo el rato pensando en que cuando aquí veas ley, ojo, a ver si el traductor me la ha traducido bien, porque hay 3 tipos de ley. Claro, que Ojo, en griego... Y aquí el traductor lo ha hecho mal. ¿Por qué? Porque cuando te ponga el artículo es para referir... O sea, cuando ponga artículo en hebreo sabemos que con el artículo sí se está refiriendo a la Torá, la ley de Dios. Entonces, aquí el traductor, si entre esos 3 tipos de leyes nos las mezcla, o sea, por eso digo, el contexto y no leer las cosas aisladas lo es todo. ¿Por qué? Porque si nosotros tenemos la Torá interiorizada y ya hemos estudiado mucho antes y ya tenemos unas bases, tú cuando lees esto te va a confundir un poco, pero como tú lo que sigues haciendo y lo que vas a seguir haciendo es conectar el puzzle de la manera que te estaba encajando hasta ahora y aquí no se va a contradecir de repente, entonces tú te das cuenta. Pero una persona que lee esto aislado y que no conoce nada ni nada, esto ya se mete en la tela de araña, queda atrapado. Entonces Total. aquí debe quedar Total. al principio, nacido de mujer, nacido bajo la ley con mayúscula, para que redimiera a los que estaban bajo la ley con minúscula. Bajo ley sin artículo. Claro. En griego dice hiponomo. Esta es la palabra que sale de... Hipo es bajo y nomo ley. Esta es la palabra que sale en... Pero no dice hipo y un artículo y luego la ley. Entonces, claro, en griego para ley solo existe la palabra nomo, nomía, ¿no? Que es la palabra para... Esa es para la ley. palabra que sale en griego. Pero en Hiponomo. hebreo hay varias indicaciones para qué leyes se está refiriendo. Entonces aquí la traducción es lo que le hace confuso a lo que... Claro, ¿por qué? Porque es eso, estamos viendo cuál es el contexto de Gálatas. Por eso digo el contexto, que no nos desviemos. ¿Cuál es el contexto de Gálatas? Eso. Saber diferenciar la ley de Dios con la ley de los hombres, porque Pablo nunca fue contra la ley de Dios. Ahora, contra la ley de los hombres sí. De hecho, esta carta es eso. Entonces, cuando dice la palabra hiponomo, pues bajo ley, claro, ¿qué es estar bajo ley? ¿Cómo se tiene que entender? Pues bajo la ley del pecado, realmente. Si te das cuenta, ¿por qué? Porque cuando se refiere al Mesías, claro, ahí no es. Cuando se refiere al Mesías, lo de que vino hiponomo para liberar a los que están hiponomo, ahí no. Vale, ahí no. Por eso tenemos que tener cuidado. ¿Por qué? Porque esta palabra se puede aplicar a diferentes cosas. Porque si tú te das cuenta, Elohim envió a su hijo a nacer de mujer bajo ley, o sea, hiponomo. ¿Cómo lo entendemos? ¿Por qué? Porque si dices que hiponomo es sujeto al pecado, entonces está llamando pecador al Mesías. No. Y nosotros sabemos que el Mesías no pecó en nada, ni por pensamiento, ni por obra, ni nada. Entonces, ¿a qué se refiere con estar bajo? Vale, como lo vamos a entender mejor es con estas palabras. Yo creo que vosotros lo vais a entender mejor. O sea, hiponomo realmente es, mira, subordinado, súbdito. Pues ahí sí el Mesías subordinado a la ley. Subordinado a su propia palabra. Ojo, porque él a qué vino. A cumplir lo que desde la eternidad ya dijo que iba a hacer. Claro, se cumplió el tiempo en el que se tenía que manifestar. Y eso es. Él estaba sujeto a la propia justicia suya. En eso es donde estaba hiponomo. Claro. Por eso digo que ahí es donde hay que tener cuidado y saber diferenciar, porque no es lo mismo. Entonces, es eso. Es igual. Siervo. O sea, hiponomo es eso. Es siervo y esclavo. Es que lo tenemos que ver así. Siervo y esclavo. Claro, subordinado, súbdito, siervo. ¿Él a qué vino? Vino en forma de siervo.
Pero claro, ¿por qué sabemos que vino en forma de siervo? ¿Qué dice su propia palabra? Porque le apetecía. Porque... No, porque es que ya lo dijo en la eternidad que él cuando fuera a venir, iba a venir a hacer algo concreto y a ser siervo. Y es que lo repite en el Evangelio varias veces, ¿o no? Siervo de justicia. Siervo de justicia. ¿De qué justicia? De la suya. De la suya. ¿Y cuál es la suya? La que dice la Torá. Es que claro, ahí también hay que... Por eso nunca se puede estar en contra de... Entonces, ¿qué pasa? Que, como he puesto aquí, tanto gentiles como judíos están bajo sentencia, bajo ley, bajo pecado. O sea, sé esto, si te das cuenta. Son siervos del pecado. ¿Por qué? Por lo típico. Claro, ¿para qué vino el Mesías? Para esto, para que dejaran de ser, de estar bajo sentencia. ¿Quién dicta la sentencia? La Torá. ¿O acaso no es la Torá la que dice que el alma que pecare esa morirá? Pues es esto. Pues ya está, entonces es eso. Bajo sentencia, bajo ley, bajo pecado. ¿Qué es la Torá? La que te dice, eres pecador, tienes una deuda que no puedes pagar nunca y ninguna obra humana te va a llevar a la vida eterna y a las promesas de Dios, que son esas. Entonces, lo típico, los gálatas se estaban volviendo a retroceder a la fórmula de Dios, que era esta, o sea, Hacerse esclavos. si vino ya la deidad a hacerse corpórea en forma de siervo para poder liberar a los que estaban bajo sentencia de la ley, tanto gentiles como judíos, ¿por qué volvemos ahora a apoyarnos en que la ley nos da la vida? Claro, esto es lo que hablamos. Claro, estaba enfocado... La ley nunca fue dada para dar vida. Eso también lo vamos a tener que explicar aquí. No, vida eterna. Eso también hay que diferenciarlo porque Claro, mira, A ver. eso lo vamos a explicar así. el contexto es este. O sea, los Gálatas... Eso ya lo dijimos en el otro vídeo, pero vamos a Sí. volver a... Los Gálatas están apoyando en como que había un requisito para ser salvo. Eso, si nos va eso de la mente no vas a entender nada de esto. Claro. La Torá fue dada para la justicia del hombre, para que el hombre camine, ¿no?, conforme a la voluntad divina. Pero la voluntad divina en sí no es en lo que te da la vida eterna. O sea, el cumplir los mandamientos es una parte para la justicia de este mundo, pero lo que te da la vida eterna es el sacrificio del Mesías. No un mandamiento. Porque ¿qué pasa? Estos judaizantes le atribuían a la circuncisión algo que no se lo daba la Biblia. Porque la circuncisión, volvemos a repetir, no era el pacto. No era el pacto, no era lo que te introducía pues a la vida eterna, a la creencia, a la fe. Sino era Dios lo que hacía, ¿no? El que hacía esto. No en sí un mandamiento. Claro. Entonces estaban volviendo a los rudimentos porque se estaban dejando arrastrar por una idea preconcebida de estos fariseos de la circuncisión y estaban retrocediendo, confiando en un mérito. Entonces yo creo que por eso Pablo dice que estábamos bajo los rudimentos, esclavos bajo los rudimentos del mundo. Porque el mundo, ¿qué hace? El mundo intenta hacer obras. La gente intenta hacer obras para ser buena persona, para parecer, pues para ser buena persona, para parecer justo, ¿no? Eso es lo que hace el hombre. ¿Qué hizo cuando pecó Adán y Eva? ¿Qué hicieron? Dice que se hicieron hoja de higuera, ¿no?, para cubrir su desnudez. Eso es lo que intenta hacer el mundo. El mundo, para cubrir sus errores y cubrir sus... pues trata de hacer obras. Pero en sí, lo que hace cubrir tu desnudez, tu pecado, no es una obra, no es un mandamiento, no es nada de eso, sino es la sangre del Mesías, es el Evangelio. Claro, mira, en el esquema este está más claro. Y no es que me lo invento yo, es que Pablo utiliza estas expresiones. Estas expresiones las utiliza por algo. Y es lo que digo yo en la época griega, la cultura griega, de lo de los esclavos y
y la mentalidad que había. Pablo Pablo utiliza la expresión pedagogo. Pablo utiliza la expresión pedagogo para explicarnos que la Torá es el pedagogo que te lleva hacia Masías, hacia el Mesías. ¿Te apunta? Es la Torá la que te lleva hacia. Claro, la Torá tiene una utilidad. No le pongamos a la Torá otra utilidad que no la tiene, porque entonces es el problema, que es, con otras palabras, lo que acaba de decir Daniel ahora mismo. La Torá sirve para una cosa, y ellos podrían pensar que servía para otra, pero no. ¿Para qué sirve la Torá? Es lo que te enseña, lo que te lleva hacia Masías, el pedagogo. Lo dice aquí, un niño. ¿Qué es un niño? Y es que esto a mí me gustó bastante, las alegorías. ¿Qué es un niño? Un niño, lo sabemos. O sea, un niño no está capacitado para hacer cualquier cosa. Necesita un tutor, por eso dice... Necesita, y es lo que dice, y aquí se está utilizando, aquí traducen mayordomos, traducen guardianes, cuando hemos visto lo de... Pero no, eso tampoco es así tan exacto. Eso, si lo precisamos en el griego, mola más, porque hay como dos. El que administraba la casa, o sea, las cosas de la casa, y el campo. Pitrapo y ecónomo. Eso, Son la ley de la casa y... Exacto, entonces, eso en esa época histórica era así. Entonces Pablo utiliza esas alegorías, las alegorías de cómo un niño que le tocaba heredar algo, pues el tutor no le daba el visto bueno de cualquier forma para decir, venga, ya puedes heredar esto. No, el tutor tenía que ver que el niño estaba capacitado. ¿Con qué reglas? Con las del tutor. Para eso estaba. Esta alegoría, ¿por qué lo usa Pablo? Para llevarte a lo de aquí, lo que estamos hablando. El tutor es la Torá, que te lleva hacia el Masías. Claro, el niño llega un momento en el que está capacitado, ha aprendido la Torá, y llega un momento en el que el tutor dice, vale, ya puedes ejercer, ya vales, ya te puedo dar la herencia, ahora te doy la herencia. Claro, ¿cuál es la herencia? La herencia es esto. La herencia es la promesa. ¿Cuál es la promesa? Lo que hemos visto en todos los vídeos anteriores. El espíritu, ser hijo, ser heredero, dejar de ser esclavo, lo que hemos visto en los esquemas anteriores. Dejar de ser hiponomo, o sea, dejar de ser una persona que está sujeta al pecado. Bajo sentencia. Bajo sentencia, porque realmente así es como también estábamos con el pecado, si te das cuenta. Agarrados de la mano, sin poder decidir no seguirle. Dependíamos del pecado totalmente. ¿Por qué? Porque al final te lo está enseñando siempre la Biblia. Si no sirves a uno, sirves a otro. O sea, siempre eres esclavo de alguien. O eres esclavo del mal o eres esclavo del bien. Eso también lo utiliza Pablo así. Entonces, en esta alegoría que utiliza Pablo lo vemos perfectamente. Un niño no puede heredar cualquier cosa. ¿Por qué? Porque no es competente, no está capacitado, todavía no sirve, no está preparado. Y, lo que hemos dicho, también para remarcarlo, un niño es igual a un esclavo. Obvio. Porque un niño... Tú imagínate darle a este niño el decirle, venga, vale, ahora gestiona la casa y gestiona el campo. ¿Qué va a saber un niño gestionar una casa y un campo? No sabe, no le puedes dar eso, está incapacitado. Entonces, esto es lo que Pablo nos está queriendo enseñar. ¿Para qué sirve la Torá? La Torá sirve para decirte, yo esto de liberarte y de darte la vida eterna, yo no lo puedo hacer, pero te señalo quién sí puede.
Son La Torá razones para decir. te señala que el que sí que lo puede hacer es el Mesías. Entonces lo que te dice la Torá, como bien dice nuestro maestro, es eso. Es, como mucho te puede decir, que esperes y que le clames a este. Pero la Torá no te puede liberar del pecado. La Torá nunca fue dada para liberar del pecado, no puede. La Torá solo te está enseñando que tú lo eres, que tú eres esclavo y que solo hay esta forma para dejar de ser esclavo, no por hacer. Y mucho menos la ley oral, que entonces es, o sea, es que claro, aquí luego hay dos fases, una la ley de Dios y una la ley oral, pero es que ninguna de las dos por sí solas te libera. ¿Qué hace la Torá? Pues, claro, la Torá, tú estás aquí, claro, la Torá, ¿qué es lo que te hace? Te hace una protección de lo que hay afuera. Claro, esto es lo mucho que puede hacer la Torá. Es decir, si haces estas cosas, te va a ir bien en ciertas áreas. Si haces esto, pues te va a ir en qué áreas, pues yo qué sé, si no te acuestas con un hombre, pues te serás de beneficio. Si tienes una familia como yo la creé, que es hombre y hembra, pues tendrás unos beneficios, una salud emocional, un tal. O sea, la Torá no mates, no robes, no tal, te va a ir en bien en otras cosas. Eso es como mucho lo que hacía la Torá, protegerte del mundo, si acaso se puede ver así. Pero ¿cuál era el problema? Que lo que no podía era protegerte de tu mundo interior, o sea, de tu maldad interna. Nunca te iba a liberar, solo es esto. Pero ¿cuál es la clave? Que Dios mismo ya lo dijo. O sea, Dios mismo dijo que era así. ¿Por qué? ¿Dónde lo vemos? Jeremías 31 y en Ezequiel, la típica. La de pondré la Torá en el corazón y en la mente para que podáis andar. Pero cuando venga esta fase, sin llegar a esta fase, eso no ocurría. Igual Pablo en Romanos dice esto. Me encantan estos pasajes porque son muy claros. Dice Romanos 6, 16 en adelante. Dice, ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina de la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. ¿Ves? Siempre eres siervo de algo, o del pecado o de la justicia. Entonces, ¿qué pasa? Que los judíos se creían que lo que les hacía herederos del mundo venidero y de la vida eterna era esto. Era la Torá. Mentira. Imposible. Pero No, es que ni imposible. siquiera eso, sino la interpretación que Menos le daban todavía. encima. Menos todavía. Claro, los requisitos, ellos creían que cumpliendo requisitos. Recordamos que también la Torá son las promesas, por eso dice, pues claro, en la Torá estaba pues que iba a venir el Mesías, que iba a venir una redención, que iba a venir el Espíritu. Recordamos que la Torá no solo son mandamientos. Por eso dice en el 4, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo. ¿Dónde fue anunciado ese tiempo? Claro, la Torá te dice que va a venir un tiempo, ¿no?, en que la serpiente va a ser aplastada. Pero ya el cumplimiento ha venido, que es el Mesías, que nos ha libertado del pecado. Entonces, Claro, y luego ¿sabes dónde también está la clave? Que también, ahora que la acabas de decir, me la acabas de recordar, para seguir. ¿Cuál es otro de los puntos importantes a nombrar y a aclarar? Cuando te dicen lo de, bueno, ya ha venido el Mesías, ya se ha cumplido. Ya se ha dado cumplimiento, ¿ahora para qué sirve la Torá? Si ya ha venido... Vale, pero es que eso, claro, erróneamente, ¿cuál es la cosa? Pues que, a ver, y me gusta el ejemplo que pone, y lo voy a poner el mismo. Tú vas a la universidad para ser médico, y estudias unas materias para ser médico, y llega un momento en el que serás médico. Es que si no, ¿para qué vas a la universidad? Para ser médico. Te formas para ser médico. Y una vez apruebas todo y todos los cursos, hay alguien que decide que ya eres apto para ejercer de médico. Y te da un diploma. Y después del diploma, ya no acaba ahí la vida. Luego ya te pones a trabajar de eso, de médico. ¿Y qué practicas o qué ejecutas cuando eres médico?
por lo que has estado aprendiendo para ser médico. Ya está. Esto es lo mismo, esta alegoría o este ejemplo es lo mismo para lo que acabo de explicar en este ejemplo, en el niño tal. La Torá. Te estás matriculando de la Torá porque supuestamente eres llamado para ser siervo de justicia, para hacer toda buena obra. Claro, toda buena obra que pone la Torá, no la que nosotros nos inventemos. Entonces, la Torá te va instruyendo durante, pues imagínate, pues te pongo el ejemplo de la universidad, vale, 8 años. Y en 8 años aprendes tal, y en el momento en el que te ves capacitado para ya ser un siervo, vamos a llamarlo así, igual que paramédico, vale, ya eres siervo. Te da el aprobado, te gradúas. Pero luego los marcas en la pared y ya está. No tiene sentido. Luego, ¿qué vas a hacer en tu vida de creyente? Luego eso lo vas a tener que ejecutar. Por lo tanto, ¿por qué digo esto? Porque ese es el ejemplo para decirte que la Torá no está abolida. No tiene sentido. Es que no tiene sentido para nada. ¿Por qué? Porque que haya venido la promesa no te está anulando la Torá. Porque es eso. O sea, que tú seas médico no está haciendo que entonces la universidad, como dice, ya deje de existir. Eso es imposible, no tiene sentido, porque tú sigues enseñando las cosas de la universidad. O sea, porque ser médico, ¿en qué te estás basando? Hay unas técnicas, hay unas enseñanzas, unos conocimientos. Esos conocimientos los sirven para usarlos. Pues esto es, en la fe es igual. Entonces, la palabra cumplir, lo que nosotros hemos entendido es que la palabra cumplir, como la entiende la mayoría general, está mal. Porque cumplir para la gente en su cerebro significa que lo de ese punto para atrás ya deja de existir algo. Y eso es mentira. Porque como hemos estado estudiando en esta carta, la Torá nunca puede dejar de existir porque la Torá está fragmentada en partes y una de las partes son las promesas de Dios. Y las promesas de Dios, como acaba de decir Dani otra vez, está el Espíritu, está la vida eterna y está la tierra nueva. Claro, por lo tanto, es imposible que la Torá me la tienes que estar cortando en trocitos, entonces me la tienes que estar mutilando. No se puede mutilar. La resurrección de los muertos no. La resurrección de los muertos ha ocurrido, ¿sí o no? ¿A que no? Cielo y Pues ya tierra está. pasará, pero mi palabra no pasará. Y de lo que dices, o sea, eso explicando el ejemplo del médico y todo eso, pero eso es para un contexto como este en el que se vivía dentro de lo que, o las personas que eran creyentes del Dios de Israel estaban viviendo bajo la Torá. Pero por ejemplo, para un ejemplo práctico igual de una persona que ahora de pronto es salvada por la voluntad de Dios y es elegido, pues también se entiende que que una persona que no vivía con Torah, que no ha vivido, que no ha sido dentro de eso, lo que se entiende es que es la manera, que la Torah tiene que ver con la santidad y la manera de relacionarse de ese creyente con Dios. Claro, Es eso dice Pablo, habéis hecho siervos de la justicia. O sea, creo que concluyentes. Mira, esta para que, ¿sabes? No sé, yo no tengo mucha idea, pero para que toméis nota de que pues no nos inventamos las cosas, está documentado en el idioma. O sea, si nos vamos a un diccionario no va a salir, ¿sabes? No va a salir. Las palabras griegas son estas. Lo que he dicho de que administraba la casa en la cultura griega se llamaba así, oikonomo o oikonom, no sé cómo se pronuncia bien, pero la palabra se separaba así, oiko casa, nomo ley. Y el del campo era esta, la epitrono o algo así, no sé cómo. Epitropo. Y este era el de la administración del campo. O sea, pues todo lo que tendría que ver con, no sé, el sustento, ya sabes lo que abarca el campo, para, no sé, esa familia o quien estuviera. Entonces, esto, si tú te vas al griego, esto sale así, no es que sea una opinión. O sea, que aquí lo leemos en español, pero es que el griego es importante para el Nuevo Testamento. Claro, yo creo que concluyente es que ya no estamos bajo sentencia, es decir, nuestra herencia no es la muerte, sino somos ahora herederos de la vida eterna. Porque cuando habla de cuando eres hijo y también heredero,
heredero de las promesas de Dios. ¿Qué pasa? Que los gentiles, de por sí, un gentil no era heredero de nada, pues no tenía a Dios. Por eso en el 8 dice, en otro tiempo no conocíais a Dios, erais gentiles. Servíais a lo que por naturaleza no son dioses. O sea, no erais herederos de la muerte, porque no teníais a Dios. Pero viniendo el cumplimiento, habéis hecho herederos de Dios por medio del Mesías. Entonces, yo creo que es concluyente eso, ¿no? Que ahora judíos y gentiles que tienen el Evangelio son, pues, ¿Dónde está la clave? diferencia es Aquí. la vida eterna. ¿Quién me puede leer esto? Aunque lo hemos leído 3 millones de veces, pero esta es una de las claves que si se entendiera bien, estos problemas no los tendríamos. Si el cristianismo general, universal, Todo el avanza. lago, ¿eh? Todo. No, todo no, Sería 31, 33. todo no, sino el trozo donde dice el nuevo... ¿Qué número? Pero el 33. Claro, todo nombre. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días. Dice Adonai, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo ni ninguno a su hermano diciendo, conoce a Adonai, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Adonai, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Ay, veis, pues sencillo, demasiado sencillo. Las enseñanzas entran en ti, Ay, espera, luego no dejan de existir. Jeremías nos lo acaba de decir. Pero luego lo que dice, ¿no? También así dice Hashem, que estableció el sol para alumbrar el día y las leyes de la luna y de las estrellas para alumbrar de noche, que aterroriza el mar y se ponen en consternación sus olas. Hashem Sebaot es su nombre. Si estas leyes se apartaran de delante de mí, dice Hashem, entonces también faltará la descendencia de Israel para no ser nación delante de mí eternamente. O sea que es eterno. Claro. Y es esto, las enseñanzas entran en ti, te lo está diciendo la Torá, va a ser instalada en tu cerebro y en tu corazón para que la hagas. Por lo tanto, esto acaba de confirmar lo que acabamos de decir rotundamente. Claro. Rotundamente. El pedagogo nunca deja de existir. La Torá no puede dejar de existir porque entonces ¿qué es lo que vas a hacer? ¿Qué justicia vas a hacer? ¿Cuál es la justicia de Dios? La justicia de Dios es eso. Claro, O sea, ¿cuál es la justicia de Dios? La que tú creas bajo tu moral subjetiva de lo que es bueno y malo. Hemos visto que por ahí no va, porque entonces cada uno, para mí no es malo asesinar y para el otro sí. Y no te metas conmigo, porque como la verdad es subjetiva, pues Ya no. ni siquiera Como hemos eso visto, la verdad es es una y pequeñas. punto. Y ya le duela a quien le duela. Y El nosotros fruto somos los que de- tenemos el problema con la verdad, no la verdad en sí es el problema. fruto Que de- que es el problema que se tiene con la Torá. La Torá, una vez tú tienes la promesa, deberías de poder andar en ella, porque te lo está diciendo aquí. Yo voy a hacer que tú lo hagas. Yo te doy el poder para que andes en ella. ¿Cuál es el problema? Cuando los creyentes nos peleamos con ella, cuando tenemos problemas con el sábado, con mazo cosas. ¿Por qué? Porque no deberíamos. Estoy de acuerdo en que me ataquen las leyes orales. Ahí te podría estar de acuerdo contigo, en ese sentido. No que las ataquemos en plan de... Pero sí, eso sí, pero la Torá no. Porque la Torá es dedo de Dios. La ley oral se la han inventado los judíos. Y te la están poniendo igual a la ley de Dios. Y como hemos escuchado, si la Torá y la ley oral dicen una cosa distinta, los judíos se acogen a la ley oral. Si la ley oral contradice una de la ley escrita, los judíos eligen la ley oral muchas veces. Porque, claro, es que también, según ellos, también viene de Dios. Fue dada paralelamente en el monte Sinaí. La ley oral en secreto y luego la demás como escrita. Claro, pero no hay ningún argumento ni sólido para afirmar eso, se lo han inventado ellos totalmente. Y este grupo sectario es lo que enseñaba. Por lo tanto, siguen siendo esclavos y no siguen siendo libres o hijos. ¿Por qué? Porque el único que te hace hijo es el Mesías. ¿O acaso no nos acordamos de esas palabras que lo dice? Si el Hijo nos libertare, no vais a ser libres, aunque tú te lo creas. ¿Por qué? Porque la Torá nos está haciendo libres. Que supuestamente tengáis un linaje humano
descendientes de las tribus, no se está haciendo hijos. Eso es lo que nos está enseñando Gálatas también, colateralmente, que solo te hace hijo recibir la promesa, que es el Mesías. Por lo tanto, esta gente tenía un problema muy gordo. La secta de los circuncidantes, o como se llaman, los circuncisos. Porque supuestamente los Gálatas ya lo habían entendido. Entonces es retroceder para atrás. Entonces es lo que digo, tú eres el que también podrás ser el pedagogo una vez tú te has graduado, tú vas a poder enseñar eso a los demás. De hecho es que es lo que tienes que hacer y también no nos lo inventamos. Eso forma parte de los requisitos, no requisitos, sino de las prácticas que el creyente tiene que hacer. Tarde o temprano, cuando tú te estés formado. Entonces, por eso es imposible que se quite la Torá. ¿Qué vas a enseñar? ¿Qué vas a enseñar? ¿Platón? ¿Vas a enseñar? ¿Qué vas a enseñar? ¿Siddhartha? ¿Buda? No. ¿Qué vas a enseñar? ¿El libro de secreto? Que el pensamiento crea la realidad y que tienes magia en la mente. No, vamos a enseñar la Torá. No te dicen ser santo porque yo soy santo y te lo dicen. En la iglesia te dice, pero ¿qué se entiende? Nadie te explica qué es ser santo y qué es la santidad. Porque uno entiende que es ser bueno y a cada uno de nosotros intenta ser bueno como piensa que es bueno, pero no, nada más, no lo sé. Y que aún siendo muy bueno, según tus criterios, tampoco eso te salva. Esa es la cosa. Lo que tenemos que tener claro es eso. ¿Para qué sirve la Torá? Para indicar, lo dijimos el otro día, indicar, señalar el pecado y hacerte ver lo que eres. Para que, de consiguiente, te des cuenta de lo que necesitas. Es lo único que hace la Torá, ¿sabes? En la Torá te está diciendo, eres pecador y necesitas al Mesías. Así que ten la esperanza en él, no en otras cosas. Ya está. Luego, miles de años después vino el Mesías. Pero es que todo se dijo. Desde la eternidad. O sea, Dios no estaba improvisando nunca nada. O sea, vemos que la promesa está en Génesis. La promesa está en Génesis. Que la promesa del Mesías está en Génesis. Y el pacto también. Porque el pacto, ¿cuál es? Que era uno de los problemas que tienen los judíos también. Porque se han inventado el pacto de la circuncisión. Y estos eran de esos. Y eso es mentira. Porque la circuncisión nunca fue un pacto. Y lo hemos repetido hasta la saciedad. La circuncisión es la señal del pacto que se te dio. Que era, yo seré tu Dios y vosotros seréis mi pueblo. Punto. Claro, los judíos han dicho Brit Milá. No. De Brit Milá nada. Llámala Milá, pero Brit no le pongas delante porque Brit es pacto. Y en el monte Sinaí no se hizo ningún pacto. Pero ellos lo creen así. Ellos creen que en el monte Sinaí se hizo un pacto. No. Lo que hubo en el monte Sinaí, que eso es otra cosa curiosa y que tenemos que tratar, lo que se hizo en el monte Sinaí fue las tablas del testimonio. El texto del testimonio del pacto. Ojo. Como el compromiso. Como los detalles, como el que implica. O sea, yo seré vuestro Dios y vosotros seréis mi pueblo. Ahí habría que poner una coma o un punto, porque así no te puedes quedar en la vida. Vale, tú serás mi Dios y seré tu pueblo. Vale, ¿y ahora qué hago? ¿Y qué? No, sí, vamos a los detalles y a la extensión, vale. Yo seré tu Dios y seré mi pueblo, pero si eso es así, como pueblo tenéis que hacer algo. Y otras cosas tenéis que hacer y no hacer. Todos los pueblos, o sea, es lógica. Y es esto. Entonces, luego te doy los 10 mandamientos. No te doy la voluntad. Que eso ya es, camino. eso, pues, ¿en qué consiste ser pueblo? Pues tenés que obedecer esto, tenés que hacer esto, estas leyes, ya está. Pero, luego te digo, en el monte Sinaí no se hizo ningún pacto. Se dieron el texto del testimonio del pacto, como para que fuera visible, sí. Y lo que vamos diciendo son fases. Yo creo que también los mandamientos son algo externo también,
Porque la santidad es distinción. ¿Qué te distingue de que tú estás en el pacto? Es pura lógica, claro. Pues que guarda los mandamientos. Que si lo piensas es lógica. ¿Qué hacían las otras culturas? Las otras culturas, pues, tenían sus formas, Claro, también hacían sus sacrificios. pero eran totalmente ¿o no? contrarias a las del Dios de Israel. Lo que son los mandamientos Hacían es sus que sacrificios. te claro. distinguen porque te hacen partícipe del pacto. Claro, que Eso hacían ya- lo que sabemos, que hacían los sacerdotes egipcios. Y bueno, y no solo los sacerdotes, pues se rapaban, se afeitaban la cabeza en plan total. Se tatuaban, se hacían marcas. Comían de todo. Entonces, claro, Dios, que lo que dice Dani, Dios, pues una de las formas que tuvo es, hombre, si vivimos en un mundo físico, ¿cómo yo sé que tú eres diferente? ¿Cómo lo sé yo? ¿Cómo lo sé? ¿Cómo me lo demuestras? Se tiene que notar. Claro, Pues, que ese es el fruto también del que ha entrado al pacto, porque si somos herederos, ¿no? Como dice aquí, porque al final esa es la conclusión, que somos herederos. Y el que es heredero actúa como un heredero, como un libertado. Entonces el heredero pues tiene un parámetro a seguir, que es como dice la ley de la casa. O sea, ya no es un niño que se deja esclavizar por el mundo, ahora él ya ha pasado de ser eso a ser un heredero, al ejercer por naturaleza propia. Eso es lo que hace el Espíritu. El Espíritu, por eso dice en Jeremías, y nadie dirá conoce al Eterno porque todos le conocerán. Claro, porque tú eres hijo y ya le conoces. A ti no te hace falta que te tengan que decir cree. O mira, aquí dice la Biblia esto. No, tú ya eres creyente por naturaleza, porque eres heredero. claro, y te has graduado ya. Estás capacitado para enseñar en qué consiste ser siervo. Porque es lo que te digo, el niño de aquel... O sea, en la alegoría esta estaba claro. O sea, al niño le correspondía por la ley, al niño le correspondía heredar. Heredar, claro, le corresponde. Igual que a mí me corresponde heredar también lo que mi padre me quiera dar. Se tenía en cuenta que lo iba a heredar, tarde o temprano. Entonces, eso es la cosa. O sea, el siervo... Sí, la alegoría es, tú eres llamado. Entonces, una vez que eres llamado, ¿sabes? Si aquí nadie te está diciendo que en 2 años te vas a aprender todo. No. De hecho, nosotros sabemos que Dios no trata así con las personas. Trata, no sé, con unos puede tardar más, otros menos. Pero el niño al final, cuando tuviera X más años y los tutores le dijeran que estaba apto, iba a heredar. Y ya podría ejercer, nosotros igual. Nosotros, a ver, tenemos claro que hemos sido llamados, todos los que estamos en esta mesa. Si no, no estaríamos aquí escuchando, o al menos eso me gustaría creer. Claro, vayamos mejor o peor, ¿no? Pero ahí entendedme. Entonces, claro, a partir de ahí para adelante, el camino, no lo sé, mi mente ya no lo puede juzgar en qué nivel estamos o si. Eso no me importa, eso nos tiene que importar a nosotros con Dios, la relación que tengamos con Él, que al final es lo que va a contar. Que lo dice en Juan, ¿no? Que si me amáis guardaréis mis mandamientos. Que de cierto os digo, el que cree en mí, las obras que yo hago también las hará. El que tiene mis mandamientos y los guarda, este es el que me ama. Si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Y así todos los que lo dicen, ¿no? Porque entonces, si es que nos habla tanto, ya ni siquiera hablamos de Torah como tal en el Antiguo Pacto o en el Antiguo Testamento, sino todo en el Evangelio. No es que te dice que estás por gracia, es que te está diciendo qué mandamientos. Pero si no sabemos cuáles son los mandamientos y no tenemos que hacer nada, pues entonces, no, pero si dice los mandamientos, entonces, si lo vemos antes, regresa y están vigentes, ¿no? Los jugamos. Sí, bueno, se puede malinterpretar esto. Por eso yo creo que es conclusivo y yo creo que podemos seguir Vamos ya para adelante. Es que el heredero pues, hace de por naturaleza lo que está llamado a hacer, porque ya no es esclavo. Y es que, como hemos visto, Pablo pone el ejemplo del esclavo y del niño. El esclavo no puede heredar porque ese esclavo no es parte de la familia. El niño es heredero de todo, pero no puede heredar hasta que sea
formado. Entonces, el esclavo, a través del Mesías, tiene parte de la herencia, se hace heredero, y el niño, pues también es heredero. Entonces, Lo que dice Dani es eso, que no se olvida, o sea, gentiles y judíos. Gentiles y judíos son esclavos. claro, Que no se pensara a los judíos que por haber recibido la Torá ya no eran esclavos. Lo que vino a enseñar el Mesías era eso. Lo que va a decir el Dani. Los dos esclavos, los dos niños, los dos súbditos, los dos. subordinados. Esa es la clave también de Gálatas. Y yo lo creo también muy firmemente, habiendo estado un poco envuelto en lo que predica el judaísmo. Es cierto. Yo, con mi poca experiencia, ya lo puedo hablar. Es cierto que el judaísmo te predica eso. Es que es cierto. Lo hizo hace 2000 años, lo está haciendo. La distinción, ¿no? Que por ser judío ya eres. Claro. O sea, que lo que les está... Que no son esclavos. Que no son esclavos de sus concupiscencias. Al final, eso es lo que te está enseñando el judaísmo. Que no necesitas... O sea, que ya si eres... O sea, que la Torá lo es todo ya. O sea, te puede dar la vida eterna y todo. Claro, detallan, ¿no? Pero en realidad sí te lo dicen. Seguimos, ¿no? Ya. Vale, del 8... Vale, 10. Seguimos. Ustedes, que aquí es donde también hay que tener cuidado. Ustedes guardan días, meses, estaciones y años. Me temo por ustedes que yo haya trabajado en vano a su favor. Vale, esto hay que hacer la precisión. Cuando aquí Pablo está diciendo días, años y estaciones, sería un poco esquizofrenia, un poco loco, que aquí Pablo se estuviera refiriendo a los días, los años y las estaciones hebreas. Se está refiriendo a las griegas, que también las tenían, o no las tenían, o no tenían la cultura griega. Pues si tenemos, no, si los tenemos hoy en día también incluso. Entonces, entendiendo estaciones como citas, Todo o esto, como las, ¿entiendes? como las festividades Griega, todo esto lo griego, todo. Los cultos al sol y... Las griegas, sí. Entonces, claro, ¿qué pasa? ¿Por qué les dice esto? ¿Por qué le dice esto a los Gálatas? Es que los Gálatas estaban desfasando demasiado, porque seguramente es posible que una parte se estuviera retrocediendo, pero retrocediendo lo que es mucho. O sea, retrocediendo lo que es incluso otra vez a las cosas paganas de Grecia. Ojo, por culpa, y todo hay que decirlo, por culpa de la presión de la secta esta. Ojo, O sea, mira qué mal hicieron. Claro, dirían, ostras, qué pesadas son estas cargas que nos quiere imponer este grupo. Me vuelvo a Grecia. Yo Podría ser una opción, no lo voy a afirmar, pero podría ser una opción de por qué Pablo les está diciendo esto. claro, yo creo que la clave, más que nada en los días de esto, para no malinterpretarlo, perdón, es el 9, porque dice a los débiles y pobres rudimentos. Claro, Pablo no se va a referir, no se va a referir a la voluntad divina. ¿Por qué no? Porque ¿Por qué no? el mismo Dios dijo, el Sabbat es bueno. No. No va a decir, es malo. No, o la ley de Dios es mala. Y otra cosa mejor, ¿acaso no está registrado... El mandamiento santo... ¿Acaso no está registrado que Pablo iba a una fiesta bíblica? Claro. Hay una carta que lo dice. No, y que el mismo Pablo ¿Os dice acordáis? que el mandamiento santo, justo y bueno. O sea, Entonces, ¿por qué Pablo aquí no se puede estar refiriendo a las fiestas hebreas? Porque él mismo está registrado que iba y que le pillaba de camino y que quería ir. No sé en qué carta es, ¿os acordáis? Más que fiestas hebreas, más fiestas hebreas, En Hechos. llamémoslo de Dios, porque también es algo que eso se malinterpreta. Levítico 23 lo dice bien claro. Estas son las Fiestas citas de Dios. del Eterno. No son ni judías ni nada, son del Eterno. Entonces aquí no se está hablando pobres y rudimentos del mundo, no se está refiriendo a las de Dios, sino a los de los hombres. Supongo que ahí también podemos incluir no solo los griegos, sino Sino incluso las de esto, supongo que digo. Pues- las a tener claro. de las leyes orales. Pero bueno, yo creo que podemos seguir. Vale, para concluir. les ruego, hermanos, 12, que se hagan como yo, ya que yo me hice como ustedes. Ustedes no me han hecho ningún agravio. Saben que fue a causa de una debilidad física que les anuncié la buena noticia la primera vez. Y lo que en mi cuerpo era prueba para ustedes, no lo desecharon ni lo menospreciaron.
Al contrario, me recibieron como a un mensajero de Elohim, como al Mesías de Josué. ¿Dónde está entonces aquella felicidad de ustedes? También mira esta parte. Mira lo que les está diciendo Pablo. ¿Dónde está aquella felicidad de ustedes? No estaba ya, si no, no le dice esto. Porque les doy testimonio de que si hubiera sido posible, esto que es muy famoso, sí, se habrían sacado sus ojos para dármelos. Resulta que ahora me he hecho su enemigo por decirles la verdad. Ellos tienen celo por ustedes. Mira esto, pero no para bien. Al contrario, quieren aislarlos para que ustedes tengan celo por ellos. Es bueno ser celosos del bien siempre y no solamente cuando estoy presente con ustedes. Mira eso. Eso también es clave. Pero nos quedamos en el 17 y le damos el comentario. Las intenciones, ¿habéis visto cuáles son las intenciones? Aislarlos. Las intenciones del grupo de los judaizantes, de la circuncisión. Eso también se puede conseguir hoy en día. De hecho, me parece una táctica, una técnica que tiene las sectas, pero bueno. 19. Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que el Mesías se forme en ustedes. Yo quisiera estar ahora con ustedes y cambiar el tono de mi voz, porque estoy perplejo en cuanto a ustedes. Díganme los que quieren estar. Ahí tenemos que volver a lo de antes. Estoy perplejo de cuanto a ustedes. Díganme los que quieren estar. Y ponom. Claro, acordámonos del concepto ese. ¿No escuchan la ley? ¿Os fijáis que en este versículo es donde hay otro problema? Otro problema de estos que se malinterpretan muy bien. Los que quieran estar bajo la ley, ¿no escuchan la ley? ¿No lo veis un poco contradictorio? Si se entiende, si lo entendemos así, sin tener en cuenta nada de lo que estamos hablando y lo que hemos hablado, normal que a Pablo se le esté todo el rato. ¿Por qué? Porque Pablo parece como un ping-pong, como ahora por aquí, ahora por aquí, ahora por aquí. No puede ser, no puede ser. Entonces lo que ha dicho Yamina, ¿cuál está aquí la clave? El artículo. Primero sin artículo, luego con artículo. Y ojo, o con mayúscula el uno y sin mayúscula el otro. Los que quieran estar hiponom, esclavos, siervos, pero siervos de qué, acordaros, de los rudimentos que eran qué, las leyes orales y los griegos y todo eso. Los que quieran estar otra vez, ¿queréis estar otra vez bajo eso? ¿No escuchan la ley? La Torá. Claro, la Torá, ¿qué te está diciendo? Claro, ¿por qué le dice no escuchas la Torá? Porque la Torá te está diciendo que eso ya no lo hagas. Blanco y en botella. Por lo tanto, ¿cómo se va a estar refiriendo Pablo a lo de la Torá cuando dice ¿queréis estar hiponom otra vez? No. Y luego dice, ¿no escucháis la Torá? No tiene sentido, sí. ¿Cómo lo tiene el cristianismo ahí? No, aquí el cristianismo lo entiende como que los que guardan la ley, pues la ley mismo da el ejemplo porque da el ejemplo de Abraham. Pero claro, no se está refiriendo a la ley de la Torá, se está refiriendo a las tradiciones de la que acabamos de decir. Por eso la clave, lo importante es saber diferenciar en la Carta de Gálatas la ley oral con la Torá. Claro, y teniendo en cuenta lo de la salvación, que no hace... Y que el contexto de Gálatas es todo el rato hacerles recordar a los Gálatas que la salvación viene por el Mesías, no por los méritos de las obras. Punto. Ese es el resumen. Pero claro, precisa el detalle, o sea, vale la pena detallarlo porque, claro, luego cuando te pregunten y cuando te intenten debatir, no solo se van a conformar con que les sueltes esa frasecita. No, porque eso siempre lo he escuchado yo. Los méritos de la... Ya, pero es que más que eso. Entonces, nos hemos quedado... 22. En el 22, vale, el 23. No, el 22 no lo he leído. Ah, vale. Porque está escrito. Vale.
Porque está escrito que Abraham tuvo 2 hijos, uno de la esclava y otro de la libre. Pero mientras que el de la esclava nació según la carne, el de la libre nació por medio de la promesa. Estos versículos súper clave, importante. ¿Por qué? Nos van a ayudar otra vez a coger más fuerza a todos los Gálatas que hemos visto hasta ahora. El esclavo nació según la carne. Vale, aquí en Gálatas, ¿quién nació según la carne? Agar. Bueno, Sí, pero Pablo utiliza este ejemplo para explicarle a los Gálatas el problema que están teniendo. Claro, Pablo utiliza lo de Abraham y lo de Agar y lo de el hijo de la promesa y el hijo de la esclava. Pero ¿por qué lo está usando? Por esto mismo. ¿Quiénes son los que son hijos según la carne? Los de la secta de los fariseos. claro, porque es que a ver, si recordamos Es que ves, todo el rato Pablo te lo explica en diferente. Génesis 16, ¿cuál fue la promesa que dio de Abraham? Sara tendrá un hijo. ¿No? ¿Y qué? No. Pasaron los años y no, pues va a resultar que a lo mejor tienes que ayudar a Dios. Tienes que poner tus méritos, tus obras, tu justicia. Y claro, eso es lo que lo de la circuncisión hacía. No, es que tú tienes que plantar tus semillitas, o tienes que circuncidarte. No, es una obra de Dios. El nacimiento de Isaac fue una obra divina. Pues eso lo hizo Dios. Ahí no intervino nadie. Eso fue Dios quien hizo que Sara tuviera un hijo. Pero el nacimiento de Agar, de Ismael, el hijo de Agar, eso fue ayuda a la semillita, claro. Entonces, ¿quién sois de hijos? De la libre, que es Sara, las salvaciones de Dios, o la de los rudimentos del mundo, de la semilla del hombre, los méritos. Pues eso se puede malinterpretar por lo que viene ahora a continuación. Pero bueno, supongo que... Bueno, No, sí. vamos a centrarnos ahí No te preocupes, sí. Es que claro, aquí donde está y para terminar. está mucho la clave. Otra vez lo volvemos a repetir. Hipónomo, subordinado. Antes de venir el Mesías, subordinado. Cuando viene el Mesías, graduado. Siervo, antes. Ahora libres. Cuando viene el Mesías te hace libre. Antes esclavos. ¿Ahora qué? Hijos, ya más. Antes que éramos, no herederos. Ahora, herederos. Claro, y los Gálatas, cuando escucharon la buena nueva, pues, y volvieron a retroceder. Claro, entonces los Gálatas no se dan cuenta que otra vez querían estar ahí. Claro, pues O sea, no tenía dejado, sentido. se habían vuelto a los rudimentos. En torno a salvación, eso siempre. No en torno a la justicia, o sea, en torno a la salvación. La salvación no por obras. Vale, ahora vamos a leer del 24 hasta el final y hago un último esquema ahí y ya. En esas, pero mientras que el de la esclava nació sobre la carne, el de la libre nació por medio de la promesa. En estas cosas hay una alegoría, pues estas mujeres son 2 alianzas. Ojo, cuidado aquí. Agar es la alianza del monte Sinaí. Aquí es donde está la clave. Que engendró hijos para esclavitud, porque Agar representa al Sinaí, montaña que está en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual. Ojo también con eso. La cual es esclava juntamente con sus hijos. Mira lo que está diciendo Pablo, que la Jerusalén terrenal es esclava, juntamente con sus hijos. ¿Con quiénes? Con estos. Es que todo el rato de pum. ¿Con cuáles? Con los que no aceptan Claro, que depende el Mesías. Depende de los méritos. Por los que no aceptan el Mesías. ¿Quién te hace hijo, heredero? ¿Quién te hace libre? Si el hijo no le liberta, nadie le liberta. Si es que lo dijo él. Por eso dice Pablo eso. Claro, y por eso nosotros también lo creemos. Claro, es que la Jerusalén terrenal actual, sin el Mesías, está así. A menos que acepten esto. Obvio, pero es que eso es 2 más 2, 4. Que muchos de ellos van a ser, sí. Pero que al día de hoy no. Sí, ¿por qué? Porque si no, entonces lo veríamos. Si no, entonces estarían proclamando al Mesías. Que es así de fácil. Vale. La cual es esclava juntamente con sus hijos. Pero la Jerusalén de arriba,
la cual es nuestra madre, es libre, porque está escrito, alégrate, oh estéril, que no das a luz. Porrumpe en gritos de júbilo y levanta la voz tú que no estás de parto. Porque más son los hijos de la abandonada, y es que mira, las expresiones que hace, que es que son muy buenas, que los de las que tiene marido. Son muy fuerte. Ahora bien, hermanos, ustedes son hijos de la promesa tal como Isaac. Pero como en aquel tiempo el que fue engendrado según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así es ahora también. Y ahora. Así era aquí, así es ahora también. Pero, ¿qué dice la Escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque jamás serán herederos el hijo de la esclava con el hijo de la libre. Claro, eso es lo que pasó con... Así que, hermanos, no somos hijos de la esclava, sino de la libre. Flipas, mira lo que les acaba de decir Pablo a los de la circuncisión. Todo esto Claro, aquí Pablo hace va la dedicado la alegoría de Ismael, el hijo... y utiliza la alegoría. Claro, ¿qué pasó con el hijo de Agar, Ismael? Que se tuvo que pirar, se tuvo que ir. Pues igual manera, si nosotros Así es no lo nos que vamos tratamos. a volver a estos rudimentos, a esclavizarnos. Ojo que esclaviza, y eso, y también comento un poco eso así, mientras escribo esto. Claro, Claro, la no- Torá no es esclavizarte en los rudimentos, es que eso tiene que quedar claro, la Torá no es esclavizarte en los rudimentos. Sí, pero bueno, eso ya lo sabemos. Que no lo Ya es. lo hemos repetido. O sea, esclavizarnos es volvernos a los méritos de las obras y de los hombres. Vale, mira, acordaros del versículo cuando dice el pacto, o sea, lo del monte Sinaí, es que eso sale ahí, eso es importante. Eso es importante anotarlo. Vale, entonces, el pacto de los de la circuncisión, el pacto de la circuncisión, la alianza del Sinaí. ¿A qué se refiere ahí? Para ver, porque antes, al principio de la enseñanza, lo hemos dicho, me adelanté yo, pero aquí es porque lo dice, aquí lo dice aquí. ¿Cuál es la alianza de Sinaí? ¿Qué hemos dicho? Ninguna. Ninguna. Pero para los judíos, que se inventaron ellos, ¿cuál? Esa, la de la tradición oral. Aquí te lo está diciendo. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que no hay dos alianzas. Claro. Es que no hay dos, si siempre hubo una. Siempre hubo un pacto. ¿Cuál? El de Génesis. ¿Cuál? Yo seré tu Dios, vosotros seréis mi pueblo. Que no hay dos, hay una. Ahora, ¿a cuál se refiere aquí Pablo? Lo que sale en el Talmud. La ley oral. Entonces, Es que lo dice allí, porque lo pone, porque dice lo cual es dicho alegóricamente, porque estas son dos pactos. Entonces, está haciendo dos pactos de uno. Ahí estaría la explicación. entonces, pacto de la circuncisión del Sinaí, pacto inventado de los judíos. Humano. Vamos a ponerlo así. Humano y en la carne. Porque es que es así. Humano y en la carne. Lo ponemos aquí igual, así como lo pone él. Alegórico, Agar. Eso es Agar. Tradición oral. Tradición oral. ¿Qué más? Falsos hijos. Porque claro, esto no te estaba haciendo hijo, pero ellos enseñaban a los gálatas que sí. Falsos hijos. No eras hijo con la tradición oral. No te libertaba. El otro, lo que acabamos de ver. Jerusalén terrenal. Todo esto así. Esto es lo que pone ahí del Sinaí, es esto. Lo que acabo de decir. Pacto inventado de los judíos, humano en la carne, es Agar, es tradición oral, falsos hijos, es la tradición oral. Claro, y significa que... Claro, el judaísmo piensa que el pacto son los mandamientos. Y claro, por eso está haciendo diciendo el pacto del Sinaí. En el Sinaí se dieron los mandamientos, que más que nada es pues, el modelo de cómo caminar
la santidad, los votos, ¿no? Ahora, el de Dios, claro. El de Dios, ¿cuál es? Es Isaac, lo sabemos ahí. Es Isaac, la Torá, pero la celestial. La Jerusalén, pero la celestial. Y las promesas, pues lo que siempre decimos. Y las promesas de Dios que están, ya sabemos cuáles son. Entonces lo que se dio en Sinaí no fue un pacto, todo esto no se dio ahí. Es para hacer la diferencia, este es el verdadero pacto, o sea, lo que es lo de Dios es esto es lo que es inventado. O sea, nosotros nos tenemos que agarrar a estas cosas. Entonces, según el versículo 27 que dice, que son más, ¿quiénes? Estos que los de estos. Eso te lo está diciendo el versículo 27. Son más los hijos de estos que los de los otros. Y la Biblia está llena de eso. Eso ya es repetir más y más. Y el 29 que dice que somos enemigos naturales. Como en los juegos de lucha. Los de la carne VS versus los de la promesa. ¿Cuáles? Estas. Así es. Y este fenómeno, como decimos, este fenómeno existe ahora también. ¿Qué nos dice el judaísmo? Que nosotros, de la Torá, casi nada. Que nos conformemos con solo 7 leyes. Los gentiles, solo 7. Los demás no es para nosotros, solo es para los judíos. Que nos contentemos con, las 7 leyes de Noé, las universales, y que lo demás... Pero nosotros siempre, y ya con esto cerramos, nosotros siempre hemos entendido que nunca fue para una raza concretamente la salvación, ni ser pueblo de Dios, eso es para todos. Ellos siguen haciendo esta distinción, el judaísmo sigue haciendo esto. Entonces, nosotros nos oponemos a eso tremendamente, porque nosotros hemos entendido que para ser hijos y herederos no hace falta irse al judaísmo. No puedo coger el coche 20 kilómetros para ir a juntarme con mis hermanos en Shabbat, mejor me quedo solo en mi casa, me tengo que lavar las manos 500 veces antes de comer, si he tocado eso ya estoy impuro, no me puede preparar un filete un vasco de Bilbao porque me profana la comida, porque es un impuro. O sea, a todo eso es lo que ellos lo llaman hacerse hijo y heredero del reino de Dios. Claro, el problema está en mezclar eso con la Torá, con el no mates, no te acuestes no hagas la de gay, no seas lesbiana, no asesines, no robes. Porque el problema está en mezclar eso, las tradiciones esas con la Torá. Eso es lo que, claro, nosotros nos agarramos a esta las criticamos y nos las negamos, y quien nos intentan imponer esto, sacamos las uñas. Normal. ¿Por qué? Porque no estamos obligados, las hacemos si queremos. Somos libres de querer hacerlas o si no, pero teniendo claro el lugar que ocupan. ¿Cuál es el lugar que ocupa? Nada. Tradición, no es un mandamiento celestial. No te ganas méritos. Enriquece y embelleza algunas cosas, algunos rituales judíos, sí, pero eso no lo vamos a imponer como una carga de que si no lo haces estoy pecando. Claro, sacamos las uñas. Esta no anule la otra, si anula la de Dios, nada. Claro. Eso fue, para el que no lo entienda, cuando el Mesías le acusaron de profanar el sábado o ciertos mandamientos, era porque él estaba anteponiendo la voluntad divina antes que los rudimentos de los hombres. Lo que hemos dicho, algunas leyes orales se las estaban, si la ley oral decía una cosa y la de la Torá decía otra, se quedaban con, no, porque es que los sabios dijeron esto, ya está, y se quedan con la opinión de los sabios. ¿Por qué? Porque ¿qué creían ellos? Que todos los sabios tenían el Ruach HaKodesh, el espíritu de santidad. Nosotros sabemos que son mentiras. Tendrían algún Son destello mentiras, no así. todos podían tener el espíritu de santidad, no, Claro. eso es imposible. Y ellos creían que toda la palabra que salía de la boca de los sabios, pues era celestial. Entonces, claro, eso nosotros también sacamos las uñas.
¿Por qué? Fácil, porque si esa boca celestial me está contradiciendo lo que sabemos de verdad que sí que es celestial, como es el Evangelio, ostras, ahí entonces tenemos un problema, porque no te voy a creer. No te voy a creer. Entonces, nosotros tenemos un arma que los demás no tienen y a veces no lo sabemos ni aprovechar. ¿Cuál es nuestro arma que desbanca todas? El Nuevo Testamento. Si en el Nuevo Testamento, pues a lo mejor en algunas cosas nos podrían llegar hasta engañar. Pero yo creo que el Nuevo Testamento nos ayuda bastante en eso. En tener como una... Pues que tenemos más revelación y punto. No es que seamos mejores ni peores, pero la tenemos más. Porque hemos aceptado... Porque claro, si Dios dice de sí mismo que va a enviar un cuerpo a hacer un trabajo y el judío, cuando se manifiesta ese trabajo, no lo creen, pues es que están teniendo un problema muy gordo porque no están creyendo su propia Torah. No la están creyendo porque la Torah dice que eso iba a ocurrir. Entonces cuando ocurrió no lo creyeron, pues claro, normal que tengan un problema muy gordo. Porque lo están teniendo con Dios. Y no se dan cuenta. Entonces con esto ya cerramos. Pues nos hemos quedado en el 5, ¿no? Sí, para empezar el 5. Sí, la verdad que, bueno, tenemos que tener en mente bastantes conceptos que hemos visto y que muchas veces suponemos a los que a lo mejor vienen de nuevo. Pero bueno, tener claro que no somos esclavos, sino herederos y por tanto partícipes de las promesas de Dios y por tanto somos nueva criatura y caminamos en lo que hemos sido diseñados. Y bueno, y no somos esclavos de los rudimentos de los hombres y del mundo. ¿Te acuerdas lo que le dijo el Mesías a un rabino que le llegó a decir, tú estás cerca del reino? Nicodemo, ¿no? A Nicodemo le dijo, tú estás cerca, no estás tan lejos. Eso es importante también saberlo. ¿Por qué le dijo que estaba cerca? Claro, le dijo cerca, no que estuviera. También hay que hacer la diferencia. Dijo, no estás lejos, pero tampoco estabas. Para estar tienes que... ¿Y qué le empezó a decir? Eso, de volver a nacer, todo eso. Claro, de volver a nacer le estaba llevando todo el rato a esto. A ver, que tenéis que aceptar Claro, esto. que eso no era nuevo, es que esto está desde el Génesis, que vosotros que sois guardianes de la Torá, ¿por qué no me lo estáis creyendo? Que te lo estoy demostrando en tu cara. Claro. Que estoy volviendo la vista a los ciegos, a los cojos, a los paralíticos, levanto muertos. ¿Dije que iba a hacer esto? Hace miles de años, lo dije, en la eternidad. En mi estado de Abba lo dije. Ahora vengo aquí y lo cumplo y no lo creéis. ¿Por qué? Y eso es lo que les estaba todo el rato intentando decir. El Mesías siempre decía eso, pues no lo entendía. Claro, no lo entendía. Cuando el Mesías le dijo a Nicodemo, es necesario que nazca de nuevo. Y dice, eres tú maestro en Israel, no sabes esto. Ah, que lo debías saber. Claro. Claro. Porque estaba escrito. El caso es que ellos, pues sabemos que pues interpretaban de otra forma y se habían enfocado más en las obras. Pero eso estaba escrito, la promesa de Dios estaba escrita de que iba a venir pues el Espíritu y nos iba a hacer pues nuevas criaturas, ¿no? Y bueno, pues hasta aquí yo creo que ya... Y esa es la conclusión. La Torá, ¿qué hacía? Te acercaba. A Nicodemo le acercó, pero no le metió. Claro, es que esa es la conclusión ya. Le acercó. Le dijo, no estás muy lejos. Claro, estás cerca. Pero ya está, hasta ahí puedes llegar. Sin mí hasta ahí llegas. Conmigo llegas. No sabes, Nicodemo... Claro, a lo mejor se quedaba a la puerta, pero ¿quién era la puerta? El Mesías, yo soy la puerta. Entonces él te mete dentro. Claro, pero es que eso es importante porque es puerta, camino y vida. Que si esas tres cosas las desarrollas, ya está. Te deja como todavía más encerrado en que no puede ser en otro. Porque te está diciendo que es el todo. El camino, la vida, o sea, todo. La puerta, el camino y la vida. Claro, el camino va a la puerta y después de la puerta la vida. Es un proceso. Tiene que ser directo con él. No hay el camino a un lado, la puerta está en otro lado, la vida está... No, él es todo, siempre es él. Claro. Pues nada,
aquí lo dejamos en el 5 y bueno, Shabbat Shalom y pues vamos a hacer una breve pausa y ya volvemos, 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 volvemos,